Manteníos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Promete hacer de Israel una gran nación, según
quemando. Nuestra primera tierra prometida es el cielo. Recordad, para poseer a Dios. En fin. Entonces, la promesa de bendecir a todas las naciones, promesa que se cumple con Jesucristo, en su mandato a los apóstoles, y bendecir a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Entonces, en acción de gracias, se celebra un sacrificio a Dios. Dios, que es el defensor de los hombres. Dios, que es la luz en medio de la oscuridad. Y al asumir el sacrificio, Abraham reconoce que tiene que buscar al Señor, el rostro de Dios, la faz divina. Y entonces también gozar del Señor, en quien ha puesto toda su esperanza. En fin, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, pues se transfigura ante sus 3 discípulos. Favoritos por esos 3. Vino Nataniel o Felipe por su fidelidad, por su fe, por su arrojo, especialmente Pedro. De todos modos, los lleva al monte Tabor y se transfigura, cambia. Lo mismo nos va a pasar. Nosotros tendremos en la resurrección un cuerpo transfigurado, glorificado, y hablaban de su muerte, de su crucifixión y muerte en Jerusalén. Y ahí revela a Jesucristo que Él es el Mesías. Lo confirma la voz del Padre bajo la nube, esa nube que aparece en el Antiguo Testamento, que es la nube protectora de las personas, de la protección del Padre celestial. Y la voz del Padre indica que Jesucristo primero es su Hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Escogido, nosotros somos escogidos de Dios. Y que escuchar, me manda bien. Shema Israel, escucha Israel. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo su ser. Entonces, pues, nosotros somos hijos de Dios, hijos predilectos. En una sesión de oración hace años, me di, tú eres mi hijo predilecto. Yo dije, es el diablo, que Jesucristo es el único hijo predilecto de Dios. Y entonces se insistía en es verdad.